todos quienes nos están acompañando esta semana, perdón, esta jornada. Continuamos con la segunda actividad vinculada al simposio, que será la conferencia desarrollada por la profesora Daniuska González. Esta conferencia se titula La imagen huella del ocidio en la narrativa de Álvaro Bizama. Y antes de darle el paso a Daniuska, quisiera realizar una breve reseña de manera que podamos conocer mejor a Daniuska. Daniuska es académica en la Universidad de Playa Ancha, también es poeta y crítica literaria de origen cubana y venezolana. Su línea de investigación se centra en la narrativa latinoamericana contemporánea. También es doctora en Humanidades y coordinadora del doctorado en Literatura Hispanoamericana Contemporánea de la Universidad de Playa Ancha, y además es coordinadora del Grupo Internacional de Investigación de la Violencia. También se desempeña como investigadora del proyecto Fondesit Regular Los Nudos de la Memoria, el testimonio chileno y venezolano contemporáneo, y ha publicado La escritura bárbara, la narrativa de Roberto Bolaño, el año 2010, así como numerosos artículos en revistas especializadas, y finalmente reside en nuestro país desde el 2014. Y como nota aparte, les cuento además que yo estoy profundamente agradecido de Daniuska, pues ella es la profesora que me ha patrocinado con mi proyecto de postdoctorado. Así que, habiendo dicho eso, le doy el pase ahora a Daniuska para que podamos escuchar. Buenos días. Estoy muy contenta, obviamente, de estar con ustedes. Quiero en primer lugar agradecer a Mariana y a Francisco, que son muy cercanos, y por supuesto agradecerles la gentil invitación, y también a las personas que me acompañan, y bueno, queridas amigas, queridas colegas y queridos colegas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, quiero un poquito contextualizar de qué trata. A veces siento que decir como conferencia es como, de alguna manera, sonar como en mayúsculas, ¿no? Esa mayúscula sostenida y en negritas. Entonces, quizás dar así como una presentación con algunas ideas que me interesan, y por eso necesito un poco como contextualizar. Yo terminé un proyecto de investigación interno donde hacía un cruce entre la narrativa de Álvaro Bizama, que se ocupaba o que ocupaba las imágenes visuales, y la fotografía de una joven fotógrafa santiaguina, Carla Giovanni. Carla Giovanni es una artista, es una fotógrafa que tiene una mirada muy inteligente sobre temas bastante áridos, bastante polémicos, como son, por ejemplo, la migración, la prostitución, la vejez. Es decir, hay una representación ahí del cuerpo que siempre está problematizada. Yo ocupé 3 series, una sobre Cuba, otra sobre un bar que se ubica en Valparaíso, y otra sobre cuerpos de mujeres migrantes que ejercen el oficio de la prostitución, que eso es un oficio, ¿no? Y este cuerpo en problema, este cuerpo problematizado, ella lo representa, ella de alguna manera se apropia con una mirada muy lúcida y muy potente sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, al final va a aparecer un artículo próximamente en una revista interesante sobre esta serie. Y por otra parte estaba la narrativa de Álvaro Bizama, específicamente 3 novelas: Estrellas Muertas, de 2010, el Brujo, que es de 2016, y Ruido, que es una etapa intermedia entre la primera y la última, es de 2015 o 2014. Entonces, en este sentido, quiero hoy conversar un poquito sobre la narrativa de Bizama, que tiene que ver con apropiarse de las imágenes visuales para representar la violencia, específicamente la violencia de tipo político. Entonces, un poco voy a conversar en primera instancia sobre momentos de teoría, pero muy brevemente, para después pasar ya a lo que sería el análisis de las novelas. E insisto, son ideas. No hay nada aquí todavía escrito, no hay nada aquí todavía de alguna manera rotulado, simplemente son ideas. Bueno, voy a comenzar con el propio Bizama.
quiero decir que Bizama es un autor muy explícito con respecto a la utilización de las imágenes visuales o de la visualidad dentro de su narrativa. Él dice en un momento del brujo: sus fotos eran eficaces, captaban la violencia, la congelaban sin estilizarla, huyendo de toda poesía y huyendo de toda consigna. Cierro cita. Esta cita del brujo, obviamente, permite asomarse al entrecruzamiento que existe, que se da entre visualidad, resto y violencia política a través de una noción que hay un autor, extraño la presencia de Claire, porque Claire siempre me dice que yo termino con Didi Huberman, pero hay un autor que es Didi Huberman que a mí me gusta mucho trabajarlo porque tiene ciertas nociones que son como fulgores y me gusta apropiarme de esos fulgores y trabajarlo a raíz de lo que sería la literatura, ¿no? Entonces, en este caso, me interesa la imagen huella. Esta imagen huella que voy a tratar de llevar a ustedes a través de estas tres novelas ya mencionadas: Estrellas Muertas, Ruido y El Brujo. La fotografía, lo sabemos, materializa. Esto no lo digo yo, lo dicen los teóricos de la fotografía. Siguiendo el planteamiento de Joan Fontcuberta, que es otro de los autores que a mí me gusta acudir a él, toda fotografía es una evidencia y es, sin lugar a dudas, una ética de la visión y echa las bases para repensar acontecimientos desde una perspectiva constructiva y, por tanto, intencional, que busca la producción de un efecto de conmoción, un poco pensando en ese punto que a veces se da entre la imagen, o puede darse entre la imagen y el espectador. A partir de esta idea de Fontcuberta, las fotografías en Estrellas Muertas se convierten en potentes reflectores para elaborar contextos y subjetividades complejas nacidas de la violencia política. Y en Ruido son los únicos trozos para conocer sobre la presencia fabricada por los órganos represivos de un vidente en los años 80 en Chile, mientras que en El Brujo traman un contrapunto entre dos historias: la de un fotógrafo perseguido por las imágenes violentas que capturó y la de su hijo, que trata de hallar un sentido en esta relación resquebrajada, sobre todo por la obsesión visual del progenitor que lo llevó a huir. Es así como la imagen huella, que también puede encontrarse, es decir, de alguna manera hay varios textos de Didi Huberman que trabajan el concepto, por ejemplo, Lo que vemos, lo que nos mira, y esa joya que es Cortezas. Esta imagen huella deviene marca residual que permanece después de un evento traumático. En la narrativa bizamiana se trataría de la violencia desatada por la dictadura cívico-militar y el neoliberalismo del periodo democrático posterior, aún presente, evidenciando lo fragmentario que queda del horror. La imagen huella constituye el jirón perenne que insiste pese a todo, que entreteje relatos visual con el mundo de la memoria y, cito a Didi Huberman, que da testimonio de una desaparición, al mismo tiempo que se resiste contra ella. Cierro cita. Esto último claramente visibilizado en cada una de las novelas. La imagen huella se vale en el corpus narrativo de diferentes estrategias. Superficies las llamaría Didi Huberman. La metáfora, por ejemplo, en Estrellas Muertas, la distorsión y la fragmentariedad en Ruido, y por último, en El Brujo, la difuminación, la borrosidad o el manchado que velan la imagen, y también esta imagen como una enfermedad. Como se observará más adelante, estas superficies tributan hacia el no cierre definitivo del acontecimiento captado, pues no puede producirse, plenarse por su condición residual. Estamos hablando de violencia. Al vaciar lo anterior en las novelas, se pueden dirimir las diferentes estrategias mencionadas en el párrafo anterior, que asientan la fotografía como testimonio residual de esa violencia, desde tomas que encuadran la muerte, la represión y el trauma en Estrellas Muertas y El Brujo, hasta aquellas que capturan la iluminación conveniente de un profeta
que evangeliza en un tiempo de horror político. Esto es En Ruido. La narratología visual se expone como el único hilo que ha permanecido para enhebrar la violencia del periodo pinochetista y de su posterior deriva, el neoliberalismo. En sentido convergente a lo que habíamos hablado de Didi Huberman, para Nelly Richard, en Residuos y Metáforas, un libro ya canónico, la imagen escudriña y de esta manera provoca una reacción, un análisis crítico. Las esquirlas del objeto de arte que han permanecido, según ellas, como huellas y vestigios de una simbolización cultural trizada, de un paisaje rasgado por alguna dimensión de catástrofe. Cierro cita. Al coincidir estas novelas en la imposibilidad de un cierre visual del acontecimiento de violencia, la mirada de Richard coteja esta particularidad, ojo, también la de Didi Huberman, con la pesquisa de postdictadura para deconstruir un periodo signado por la violencia como el de la dictadura cívico-militar, para el que se necesita acudir al resto que ha sobrevivido pese a todo. Como consecuencia, en la narrativa de Bizama, las imágenes traman una puesta en escena a partir del residuo. Se vuelven el pliego semántico para relatarlo, convirtiéndose, en definitiva, en imágenes huellas. Ahora bien, desde la episteme política, la violencia se vincula con el poder, estableciendo un nexo complejo y tensional. Originada por el Estado-gobierno hacia la sociedad o en un proceso inverso, de esta última hacia el primero, esta tipología de violencia estructural está enmarcada en la lucha por el poder y las subjetividades que se construyen a su alrededor surgen como fuerzas políticas organizadas y conscientes, restando poco, yo diría que casi nada, al azar en la consecución de sus deseos. La violencia política que me interesa tocar en la narrativa bizamiana tiene que ver con el planteamiento de Viviorca acerca de observarla como el dispositivo de una subjetividad que ha sido despreciada, negada, no reconocida, y que siempre va a involucrar una agresión, sea física o simbólica. Esta violencia se proyecta fundamentalmente mediante la recurrencia a contextos absolutamente trasvasados por ella, con la consiguiente elaboración de subjetividades que, como expresa Viviorca, son cuestionadas por la violencia. Es decir, la violencia atraviesa toda la construcción de subjetividades. Y desde estas citas se puede reconocer que en las novelas se ha tendido, las novelas de Bizama obviamente, se ha tendido un puente entre dos épocas. Una presente que remite a la transición y la gubernamentalidad democrática y otra anterior, la de la dictadura, que se rememora a través de un trabajo que se afianza en la violencia constitutiva del terrorismo de Estado. Los sujetos vuelven a esos años jóvenes y punzan situaciones epítomes, como la detención de dos de ellos y la quema en vida de sus cuerpos. Recordemos el famoso caso de Quemados, ¿no?, que fue en 1986. Eso está contenido en una de las novelas de Bizama. O la manipulación de los organismos de inteligencia de un hombre con trastornos mentales para proyectarlo como un vidente, con lo cual, a través de la fe, se aseguraban de desviar la atención sobre sus acciones de tipo criminal. Ahora voy directamente a la novela Estrellas Muertas. Y fíjense cómo de alguna manera todo va como vinculándose y va como fluyendo. Bizama dice, parte así, con una imagen. Esa es la entrada, ¿no? Esta cita engloba la propuesta de Estrellas Muertas, un diálogo entre una pareja que se va reconstruyendo a sí misma, ya en una etapa final como matrimonio, a medida que arma con fragmentos evocativos la vida en común de sus amigos Javiera y Donoso, atravesada por la violencia, no solo política, que remite al pasado de la mujer, sino también de género, aunque no olvidemos que hay una marca en el género que es precisamente política, que por supuesto resulta sustantiva para entender el entramado de esta novela. Yo no tengo dudas en afirmar que, además de contener fotografías para sostener el relato,
La novela está estructurada como una secuencia visual. Inclusive, más que la figura de un lector, hablaría de la de un espectador que, mirando hacia adentro del café porteño Hesperia, ocurre en Valparaíso la novela, puede detallar a la pareja de narradores contando por encuadres fotográficos la historia de Javiera y Donoso, y al mismo tiempo rastreando en ellos su propia bitácora de fracasos. De ahí que el texto semeje un guión cinematográfico en el cual en su interior cobra enorme relieve la fotografía. Volvamos a Fontcuberta. Bizama ha creado un simulacro dentro de otro, es decir, se produce una puesta en escena visual intencionalmente preparada para que el sujeto, lector-espectador, se asome a ambas tramas de parejas como si se encontrara recorriendo una muestra fotográfica o viendo una película. Con enfoque en la imagen huella, vuelvo otra vez a arrastrarla, esta apuntaría hacia la fotografía como resto de la violencia política, trabajada a través del recurso de la metáfora. Por esta razón voy a abordar brevemente dos momentos centrales que soportan esta idea. El primero aparece en unas fotos colgadas de la pared en el café Hesperia. Imágenes secuenciales de un naufragio. Hay un barco cerca de la bahía de Valparaíso y hay allí una recurrencia en otro momento y en otra época a un naufragio. Acontecimiento que introduce la primera metáfora como posibilidad de lectura del resto dejado por la violencia política, pues deviene enorme metáfora visual de la época, la década del 80, que más adelante Bizama va a decir que es una década de mierda, en plena dictadura pinochetista, cuando Javiera fue detenida y torturada. Por eso, mirar las imágenes provoca, según Bizama, retornar al pasado como un lugar donde no llega la luz. Cierro cita. A diferencia de lo que sucede en El Brujo, lo veremos más adelante, no hay constancia gráfica del vejamen hacia la mujer, pero sí un relato recurrente por parte de ella y de la narradora. Por eso las imágenes del barco zozobrando dominan a nivel subliminal el horror que sucedió en esos años. Hay allí, por supuesto, un puente. Se proyecta una línea que identifica el instante del hundimiento del barco con otro, la caída del sujeto en un pozo profundo que resultó el lugar de confinamiento, en donde pensó morir, pues el dolor era tanto que sentía que alguien le estaba arrancando las tripas con las manos desnudas. Cierro cita, bastante potente, por cierto. Estas imágenes huellas transmiten desasosiego, creando un enclave de oscuridad que une dos pasados. El representado por esta embarcación tragada por el mar, con otro donde Javiera se subsume en un mundo de ofuscación generado por el trauma de la violencia sobre su cuerpo. De hecho, al terminar la novela, surge una idea poderosa en este sentido. El narrador realiza un juego de inversión, se coloca frente a las fotografías y cree que algo emerge desde la profundidad del mar de papel. Un destello que puede salvar, pero la operación fracasa. Su relación está aniquilada. Ella, la esposa, estaba mirando las fotos, pero en otro sentido, al mismo tiempo, ¿no? Pero tenía en su mente otro sentido. Y la Javiera del pasado se resume en una imagen presente, agotada y difusa. Un periódico la captura entrando a una patrulla después de cometer un crimen. Pero además, la metáfora del naufragio interroga por el ahora, deriva del ayer de violencia desatada por el Estado chileno. Esas fotos proyectan el mundo nuevo o el nuevo mundo que emergió luego del golpe cívico-militar de 1973. Como si se tratara de un buque que zozobra en plena tormenta, el neoliberalismo hundió la esperanza social y quebró aún más la frágil constitución de los sujetos, fundamentalmente de Javiera. Por eso, dice Bizama, nunca salimos de ese café, con sus paredes adornadas con esos cuadros, donde se revivió el horror padecido por la militante, su generación y la siguiente. No hubo escape, ni de la historia ni del naufragio de las fotografías o en las fotografías.
lo heredado instaló una catástrofe que la fotografía logró materializar como imagen huella. Hay un segundo nivel de acercamiento que tiene que ver con el título de la novela, Estrellas Muertas, que permite observar una imagen definida por su residualidad, jirón que permanece después de un evento político traumático. Javiera, esa estrella brillante en los años 80, vital, comprometida, ahora está acabada. Su pertenencia a un ciclo agotado dirime sus relaciones, su militancia y hasta su maternidad, y sus intentos de reacomodo siempre fracasan. Por esta razón, su fotografía final en La Estrella de Valparaíso, aquella que hace dudar por su desenfoque y su falta de nitidez, y que la descubre entrando a una radiopatrulla después de cometer el asesinato de la niña, metaforiza el mundo vacío después de otro de violencia radical, donde ella, por añadidura, ya es una estrella muerta, metáfora de ese universo pretérito de violencia. Como bien apuntó Nelly Richard, para otro contexto, esa imagen pertenece aún después que la temporalidad social e histórica ha retenido. De ahí que existe en ella un algo, según Bizama, imposible de ver. Poco nítida, impide rellenar los agujeros vacíos de la noticia y atrapa de perfil a la protagonista, que además confunde con su apariencia envejecida. Sin embargo, únicamente se cuenta, y esto es paradójico, con esta imagen huella para nombrar el acto de violencia, con lo cual se explaya su significante. La violencia detenta un estatus inconcluso, de no cierre total, del cual la imagen visual se hace cargo como testimonio donde parecieran, parafraseo a Didi Huberman, fallar otros discursos. Esta fotografía, la de Javiera, es en sí misma una estrella muerta, la imagen huella de lo sido su último fulgor. Tomo café y paso a la novela Ruido. Espero que el café no meta ruido. A ver, la visualidad en esta novela, que es una novela bastante curiosa, y yo creo que es una novela intermedia entre la potencia o lo que se alcanza con Estrellas Muertas y después con El Brujo. El Ruido está allí como intermedia. Está marcada sobre todo por la técnica del stencil. Por eso la imagen exhibe distorsión. La fotografía se reutiliza a través de plantillas para reproducirse con facilidad como un objeto más en una cadena de productividad que en este caso remite a la consolidación de un milagro religioso. La semejanza con el proceso fabril es intencional. El vidente se integra como un eslabón más de la cadena de producción de imaginarios que la dictadura cívico-militar elaboró para desviar la atención de la violencia ejercida cotidianamente sobre el cuerpo social. Aunque en algunos momentos aparecen fotografías fragmentadas, la narración resulta atravesada por estos stencils. Imágenes huellas de una década marcada por la recurrente violación de los derechos humanos y por la búsqueda desesperada de evidencias milagrosas por parte de los militares que justificaran o al menos aplacaran lo que ocurría. Pequeños restos sobrevivientes a la muerte del profeta, de Pinochet y de la dictadura. El stencil cruza dos épocas, instala el pasado en el presente y aviva el miedo en los sujetos que conocieron el relato del vidente con sus intersticios más oscuros, dice Bizama, que nos lanzaban al fondo de nuestras pesadillas. Cierro cita. El rostro de este iluminado reproduce el no cierre de un periodo y su imagen borrosa conecta vivencias que históricamente no se zanjaron debido a su crudeza. Bizama añade, es una época que no queremos comprender, cierro cita, con otras que emergen en el tiempo de la llamada postdictadura. Estos stencils aparecen cuando una joven encuentra unas fotografías y unas estampitas del vidente que guardaba su abuela. Fíjense hasta dónde llegan los imaginarios. Se crean estampitas con la imagen de este joven que es considerado vidente. La abuela era seguidora de esta secta, ¿no? de este grupo.
A ella le interesaba, a la nieta, ¿no? Le interesaba la gestualidad en su cara, su volubilidad inquietante, cito a Bizama, los modos en que su rostro se deformaba y se convertía en algo conmovedor, cierro cita, y decide reproducirla, devolviéndola a un estado vívido de no agotamiento y despojándola de su condición fantasmagórica. Resulta interesante trazar una línea desde estos stencils hasta el planteamiento de Fontcuberta acerca de cómo la fotografía elabora una mirada fragmentaria sobre el objeto. Esto es importante. En este caso, el rostro dentro del cuerpo, negando el acceso a su totalidad, lo cual descansaría en que estos grafitis, además de residuos de otro tiempo, se instituyen como trozos de una superficie mayor. Sin embargo, no estoy hablando de una foto convencional, sino de una forma de reproducción, un proceso sobre otro proceso. Lo residual se posiciona doblemente y se puede pensar como una intervención que desvirtúa su origen, una ilusión, pues ese sentido de la fotografía escapa y lo que resta de la captura fotográfica del vidente se resume en una técnica poco fiable con respecto al original, un trabajo de intervención que facilita la serialidad. Esto me lleva de vuelta a Fontcuberta cuando precisó que en algunas tomas la parcelación selectiva del cuerpo, su fragmentación, el rostro, en el caso de la novela, puede conllevar a una fetichización que impide una identificación total, lo cual arroja una visión incapaz de dar cuenta del objeto en su conjunto. Ese rostro repetido en el stencil se transforma en un fetiche tanto de la memoria como del devenir presente. Un algo más que no es la foto a partir de donde se reprodujo y es tampoco la secuencia o el producto de la acción de la joven que es quien saca esa estampita, ¿no? O sea, hay algo más allí. Trabajo de intervención que se realiza además sobre radiografías clínicas, porque la joven en ese momento solo pudo conseguir estas radiografías, ¿no? Entonces imaginen, debajo del rostro reproducido del vidente se acumulan otros fragmentos, cuerpos nominados a través de sus huesos. Esa superposición era la única aparición verdadera, según Bizama. Ese fondo secreto que jamás se vería en la pintura que quedaba en el muro. Cierro cita. Y así el stencil en su condición de imagen huella se resignifica como resto de otros restos. Claro, al utilizar, por supuesto, estas radiografías clínicas, ¿no? Que son desechadas, pero la joven las utiliza, las reutiliza. En esta misma dirección, lo residual queda como cláusula para leer el tiempo del vidente en un presente que solo cuenta con esquirlas para armarlo, y precisamente estas remiten a numerosas fotografías fragmentadas en la novela, que más que un acercamiento lineal, parecen un rompecabezas para el que habría que encontrar sus múltiples piezas diseminadas. Al respecto, una cita de Bizama devela esta idea. El mundo estaba hecho de fotos en esa época, cientos, miles, fotos que cuentan historias, fragmentos inexplicables. Cierro cita. Con lo anterior, vuelvo a Richard y su noción de residuo. Para la teórica se trataría de un espacio sobre el que se sedimentan trizaduras que operan en el plano simbólico cultural y que han sido descartadas en parte por su incompletud, en parte porque molestan al pacto social que ha anulado el hecho. Por ejemplo, en el caso chileno, las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Ante el vidente y sus milagros, obviamente estos milagros entrecomillados, frente a la temporalidad donde ocurre la trama, han quedado numerosas fotos, objetos parciales, un poco pensando en Didi Huberman o con Didi Huberman, que se integran a las imágenes huellas, pero no por ello menos válidos para nombrar el acontecimiento y a los sujetos a su alrededor, que incrustan la violencia para cuestionar toda la existencia. También esto pensándolo un poco con respecto a la violencia y estos sujetos que para Viviorca están allí relacionados. Por último, una imagen crucial para efectos de la visualidad en la novela, aquella que capta al vidente transformado en mujer.
Se está cerrando la década con sus cambios ideológicos a nivel mundial. Dice Bizama, el muro de Berlín va a caer. También para Chile, que pasará a un gobierno de concertación. Y en este intervalo aparece, se publica una foto donde se distingue a este joven vestido con ropas femeninas en una mutación que no se pone en duda, pero que obtura lo asentado anteriormente en las fotografías fragmentadas. Esta imagen huella artefactos de resistencia frente al rol del sujeto en el pasado, introduce una fuga con respecto a una identidad escurridiza e inestable que huye de los aparatos represivos que la utilizaron. Dice Bizama, se produce un escándalo. En la policía secreta, un mayor llama a los agentes, les muestra el diario, obviamente con esta foto del vidente, ¿no? Con esta toma se completaría un calidoscopio de subjetividades múltiples que atañen a la conformación del sujeto, de este sujeto que está atravesado por la violencia. Es joven, es drogadicto, es visionario, es loco, es transexual, y solo se cuenta con la fotografía como dispositivo visual testimonial para dar cuenta de este cambio. A partir de aquí considero una de las apropiaciones de Fontcuberta acerca del vínculo entre fotografía e identidad. La capacidad de la primera para representar la disrupción y la inestabilidad del segundo elemento. Para él, la imagen se afirma como un lenguaje fecundo para captar momentos que trizan subjetividades estáticas y, al contrario, que provocan huidas, provocan de alguna manera puntos de fuga o de escape. En esta dirección, además de los stencils y las numerosas fotos del sujeto como vidente, ahora se incluye un nuevo registro, el cual da una vuelta de tuerca a su identidad que queda inconclusa y huidiza frente al poder, merece un aplauso, y por supuesto retoma o de alguna manera reafirma lo que Fontcuberta llama identidad fugitiva, que es por supuesto esta imagen que escapa y que voy a aprovecharme del título de la novela, mete ruido en el engranaje de vigilancia. Alguien que es utilizado y después se transforma como una manera de escapar, de hacer resistencia, de hacer un foco de resistencia frente a lo que está, o a su utilización. Por último, para no cansarlos o marearlos, me voy a dedicar al Brujo. Creo que es la novela más potente de Bizama. Y aquí hay algunas cosas que me interesa compartir hoy con ustedes. Lo primero es que en esta novela se van a producir 3 instancias cuando la imagen fotográfica construye una visualidad del resto, decantándose como clave de lectura de la violencia política. Los procedimientos del autor para armarla difieren desde la fotografía a partir de encuadres borrosos, y fíjense que al final siento que es una novela que agrupa, es una novela que de alguna manera es un vaciadero de lo anterior que el autor ha trabajado. Hay encuadres difusos, hay otros encuadres borrosos o manchados, hasta algo que es fundamental en la novela, que es el encarne de la fotografía como cuerpo, traduciendo con esto un síntoma corporal. La imagen es una enfermedad. La imagen demónica es la enfermedad demónica. Y ella lo dice claramente, de manera explícita, ¿no? Cuando habla en la novela. Pero sin importar cuál operación se ejecute, las imágenes huellas dentro de la narrativa impiden lo que Didi Huberman denominó como mundo ofuscado. A mí me fascina el conjunto de la obra de Didi Huberman porque hay ideas, hay nociones que podemos perfectamente alinearlas con el trabajo que hacemos, ¿no? Este mundo ofuscado, que es aquel carente tanto de palabras como de visualidades para narrar el horror característico de los regímenes totalitarios. Es decir, el Brujo echa por tierra, echa abajo esta noción de mundo ofuscado de Didi Huberman. El primer momento entonces aparece con la foto de Mónica. En plena dictadura, un carabinero apunta el rostro de una joven que ha caído en la calle durante una protesta.
Esta captura potencia un punto de encuentro entre las miradas de ambos. La de él completamente inexpresiva, la de ella asombrada, que origina ese punto humbartiano, dice Bizama, al volverla agobiante para quien la contempla y también obviamente impresionable. Y la convierte en un pliego visual valioso que provoca una conmoción en el observador. Cito a Bizama. Su ojo estaba puesto en la forma en que la violencia tejía el presente, volviéndose el único paisaje posible. Es interesante esta cita, ¿no? Es decir, el único paisaje posible a través de la violencia. No había segundas lecturas. Tomadas en el fragor de las batallas cotidianas, se bastaban solas porque eran inevitables y feroces. O sea, imágenes inevitables y feroces me parece realmente genial esa idea, ¿no? Fue por esos años cuando él sacó su foto más famosa, que ha pasado a integrar cierto lugar de nuestro imaginario. Mi padre nunca habló de ella, simplemente la tomó y la foto empezó su recorrido, adquirió vida propia. La foto es en blanco y negro, la foto es borrosa. Un carabinero amenaza con un revólver a una muchacha que está en el suelo. Cierro cita. Si bien en este caso la fotografía deviene potente dispositivo para leer la violencia política, se aprecia falible, pues se percibe residual, difusa y sin colores que la particularicen. Solo surge un fragmento, el instante cuando converge el aparato de represión y su víctima, el arma capaz de borrar una vida y el sujeto que la impuñe y que se funde con ella. Dice Bizama, él es el arma. Y la indefensión frente a esta. La muchacha no se tapa la cara ni establece ninguna clase de defensa. Vuelvo otra vez a Bizama, ¿no? La imagen no tiene lugar de concreción. Pudo tomarse en cualquier calle de Santiago de Chile. Tampoco fecha exacta. Pertenece, lo había mencionado anteriormente, a los 80, una década de mierda, según Bizama. Y coincido con Bizama, con mucho respeto. No hay fijeza en ninguna de las coordenadas relacionadas con ella, y esto permite que la toma se convierta en símbolo que se incrusta en el imaginario de la violencia política, que, como arguye el narrador, es nuestro imaginario. Y aquí es ineludible pensar en la idea de violencia que tenía Bolaño, ¿no? Es decir, esa idea de que la violencia es constitutiva y es de alguna manera implícita a nuestra condición de latinoamericanos. Pero eso da para otra presentación. La fotografía testimonia desde su incompletud, reducida a un encuadre poco legible, más poderoso por su inmanencia. Como imagen huella, se resiste a desaparecer y su no presencia plena, como se apreciará en la novela, supervive en el tiempo posterior a la dictadura. Además, introduce un síntoma, lo había dicho, el de la enfermedad. Cito a Mónica, que comenzó cuando me sacaste la foto y que se encarna, se hace parte de un cuerpo doliente y ulcerado por una peste que viene desde el pasado. La sujeto, cuestionada directamente por la violencia, vuelvo otra vez a Viviorca, queda anulada por la foto. Su corporalidad ha sido cedida a la placa fotográfica y adquiere una forma fragmentada de lo que revela. Unos ojos enormes que buscan entender dentro de la superficie mayor de un rostro asustado. El proceso de pasar el cuerpo al soporte fotográfico resulta una transmutación tan absoluta que dice Bizama que Mónica era lo único que quedaba de esa foto. Esta identidad trasvasada la persigue y la ropa con incertidumbre sobre su propia corporalidad convertida en una imagen. Dice, algo de mí quedó en esa foto. No quiero pensar que sea mi alma. No quiero pensar que sea mi corazón. Cierro cita. También este intercambio se proyecta como un contenedor para un mal inaprensible, dice Mónica, que se arrastraba bajo la piel y que nadie podía observar, ni siquiera ella. La fotografía, prueba del acontecimiento político violento, se erige en un espacio maligno, generador de enfermedad, de una patología sin curación. La función primaria, la denuncia acerca de la violencia del Estado sobre el cuerpo, pierde fuerza, paradójicamente, ante esta vuelta de significado del dispositivo.
Dice Bizama, la foto era una peste sin nombre y lejos de salvar, hunde tanto al fotógrafo como a la mujer. Pero hay un segundo momento en la novela que tiene que ver con unas fotos que él toma de el gato Copito, que se coloca o sube encima de una pira que hace con los cuerpos sin vida de aves que cazó. Ese instante detenido donde destellan la muerte y la memoria como un devenir constante del pasado. Como argumenta Didi Huberman, la imagen huella también se hace de muerte. Es la muerte en la medida en que produce restos, dice Didi Huberman. En este caso, a partir de las víctimas de la violencia durante la dictadura que persisten más allá del elemento cronológico puntual. El sujeto siente que ha regresado al segundo de la fotografía de Mónica, esto obviamente ocurre posterior en la novela, en ese país sin tiempo, lo llama Bizama, Chile de los años 80, y que se trata de un laberinto del que no puede escapar, porque a través de las fotos se ha convertido más que en un testigo, en un sobreviviente. Es interesante también en algún momento trabajar esta novela desde el punto de vista del testimonio, ¿no? Una novela que tiene matices y que tiene de alguna manera se puede aprovechar desde el punto de vista testimonial. La cámara media entre él y la realidad y lo convierte al unísono en voz autorizada y en víctima. Ahora, como en las novelas Estrellas Muertas y Ruido, el último momento que voy a tocar en esta novela, en El Brujo, remite a la imposibilidad de cierre de la imagen para representar la totalidad del mundo violento que circunda al sujeto y que él quisiera proyectar hacia un futuro en el cual el rostro de Mónica deje de perseguirlo, porque es como una pesadilla, no es algo recurrente. Al penetrar en una cueva, se va al sur y desaparece, no quiere saber después de qué ha pasado después de la fotografía, con esa fotografía. Penetra en una cueva y todas las fotografías que consigue salen veladas. Cito, manchas oscuras dentro de otras manchas oscuras. Cierro cita. Encuadres truncos, como pequeñas hecatombes que remiten tanto al espacio exterior como al interno del individuo. Estado perfecto para el sujeto de Viviorca en el sentido de comprometerse y de haber hecho una elección a partir de la violencia, ¿no? En este caso de la fotografía que la redunda. Su lente reafirma la incompletud de una puesta en escena donde la desesperanza se ciñe sobre él y las fotos solo reproducen manchones y tonos negros. En definitiva, un relato visual no cerrado por su fragmentariedad. Las imágenes quedan como piezas inconclusas de la violencia, con elementos difusos, manchas y enfermedad, que sin embargo para Didi Huberman formarían parte de una intencionalidad de la imagen huella, que reta y fuerza la existencia del acontecimiento como su estar en esa inminente o eminente fuerza epidémica que lo emplazaría y que por ende lo estaría fijando. Y bueno, a tono con el tiempo voy a cerrar, ¿no? Lo que de alguna manera he tratado de presentar y he tratado de conversar un poco sobre estos asuntos, ¿no? Relacionados con la narrativa de Bizama. Una de las trazas constitutivas de la fotografía sobre un acontecimiento político traumático está en el ejercicio imposible de aprenderlo completamente. O sea, allí no hay cierre, no hay una plenitud. En las tres novelas de Bizama, las imágenes huellas dan cuenta de lo inconcluso del evento violento, lo cual, no obstante, no impide su lectura en el devenir presente. Siempre hay que recordar que para Didi Huberman, un resto, algo mínimo que quede, permite la lectura del acontecimiento. Eso es un poco lo que nos deja, sobre todo, la mayoría o de alguna manera parte de su teoría, ¿no? Es decir, siempre hay un resto, hay una residualidad que permite ir al acontecimiento, leerlo. La residualidad, y aquí cito a Nelly Richard, aloja la oportunidad de vibrar frente a la totalidad armónica de los grandes conjuntos de pensamiento, entre ellos los metarrelatos literarios. Desde esta mirada ya quiero ir concluyendo el acercamiento a Estrellas Muertas, Ruido y El Brujo,
piezas incompletas pero vibrantes por su contenido revelador, fragmentos de un friso mayor trizado por la violencia política, sea durante la dictadura o durante el periodo de postdictadura, pero siempre hay como un retorno a ese periodo de la dictadura. La imagen huella se arma con diferentes estrategias o superficies que proponen la fotografía como pliego residual que materializa la violencia ejercida como mecanismo de Estado. En Estrellas Muertas, la metáfora acerca a la vida militante de Javiera, al trauma después de la tortura y su complejo vínculo con Donoso. También funciona con respecto a la pareja narradora, que es en todo caso quien echa el cuento, ¿no? La que echa el cuento. Ubicada en la década de la postdictadura, años 90, pero heredera de la violencia anterior. Eso se ve claramente en la novela. En el caso de Ruido, el autor amplía los recursos para trabajar con las fotografías en su condición residual. Existe distorsión, sobre todo en la utilización del stencil y fragmentariedad. Con respecto a la identidad, no puede dejar de recordarse la idea de Viviorca sobre la constitución del sujeto dentro de condicionantes de violencia. Es decir, ahí hay un sujeto que está marcado, pues se conforma como una identidad en recurrente reconstrucción. Esto es bien importante y es también interesante. Por último, en El Brujo, la novela donde más explícitamente se suturan fotografía, resto y violencia política, los encuadres difusos o borrosos y las imágenes como una enfermedad incurable constituyen los espacios para entretejer las tres instancias que de alguna manera he tratado de observar o he tratado de decir aquí, ¿no? En sintonía con todo lo anterior, en La Cámara de Pandora, Fontcuberta se refiere a la fotografía como un lenguaje deseante, en el sentido de proponerse como ejemplificación conmovedora de relatos de vida. Eso creo que está muy presente, no solo en Bizama, también en otros autores. Estoy pensando en este momento en Juan Gabriel Vázquez, ¿no? Pero ahí hay algo que también tiene que ver con estos relatos que conmueven y que se forman como ejemplos de relato de vida. Las fotos dentro de la escritura de Bizama resultan dispositivos conmovedores acerca de sujetos al límite por acontecimientos de violencia política hasta el punto de trastocarlo sin redención. Habría que dejar abierto quizás esto último para pensar o para continuar pensando la narrativa bizamiana. En última instancia, quiero mencionar, como no voy a mencionarlo, un momento de Nocturno de Chile. Me tomo a veces esas licencias, siempre recuerdo y siempre lo tengo presente, me tomo esas licencias con respecto a Roberto, a Bolaño. Él instala una metáfora más visual que literaria de la deriva dejada por la violencia política cuando la dictadura pinochetista, la cual persigue hasta la muerte al delirante sacerdote Sebastián Urrutia, ¿no? Esa metáfora del vértigo, tomando un poco a Richard, y la conmoción, tanto de Didi Huberman como de Fontcuberta, trabajando la fotografía y la conmoción, se resume en la famosa tormenta de mierda, que arrasa con todo. Y que además iba a ser, como todos sabemos, el título de la novela, pero fue de alguna manera, lo impidieron y colocaron Nocturno de Chile. De eso también se trataría la fotografía en la narrativa bizamiana. Erigirse en imagen huella que desate una tormenta de restos hediondos sobre el lector espectador y lo contaminen con su contenido. Hay mucho de contaminarse con lo que ahí está, que no es otro que el de la violencia venida desde el pasado hasta un presente o hacia un presente donde no prescribe su horror. Terminé a tiempo. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Daniuska. Tenemos cerca de 10 o 15 minutos para poder realizar preguntas o comentarios a la lectura que acaba de realizar Daniuska. Yo quisiera señalar en principio que no he tenido la oportunidad de leer a Bizama, y sin embargo la lectura que acaba de hacer Daniuska resulta muy atractiva para poder acercarse a la narrativa de este autor.
de manera que comenzaría con señalar eso. Quiero dejar abierta la palabra para posibles preguntas que hayan tanto acá en el chat de Zoom como en el del Facebook del CECLA, de manera que dejo abierta la palabra, si no puedo realizar también yo algunas consultas que me surgieron después de escuchar a Dani. Agnieszka, veo que tiene levantada la mano. Le doy la palabra. Muchas gracias por esta ponencia fascinante y tan erudita, que hay muchísimas cosas a decir sobre ese tema, pero solo quiero preguntar una cosa muy concreta para no entrar en el tema, que me parece muy fascinante y me ha encantado escuchar su ponencia. Muchas gracias. La pregunta que tengo es sobre la idea de la huella, y la idea si se puede combinar lo que usted ha dicho y que me parece muy interesante, hacer esta lectura de la obra de Visama con Gigi Bergman. Si se puede también añadir a la lectura de una filósofa alemana que se llama Sibylle Krämer y que ha trabajado mucho sobre la huella, intentando hacer una conexión entre el paradigma de indicios, estoy intentando traducir del alemán en mi cabeza, el paradigma de indicios, que es de Carlo Ginzburg, y juntándolo con la idea de Levinas y el paradigma de la sustracción. Y ella dice que hay ambas partes en la huella, la idea de buscar a los indicios y al mismo tiempo esta reconstrucción que tenemos por la sustracción que encontramos mucho en las tres novelas de Visama, sobre todo en El Brujo, como usted nos ha hecho descubrir. Y está pensando si igual se puede añadir esta idea de la huella también a través de la perspectiva del hijo, porque tenemos también en El Brujo el hijo que está intentando seguir las huellas de su padre, ¿no? Entonces ahí está esta historia de la memoria de los hijos, y solo ha sido una idea si podemos ver estas ambas partes que tenemos en la huella, lo que se descubre y lo que el que está buscando las huellas está intentando leerlas, como dice Carlo Ginzburg, está poniendo de sí mismo también en esta lectura. No sé si me explico bien, pero muchas gracias por su ponencia muy fascinante. Bueno, muchas gracias por tu pregunta y por supuesto por tu intervención, Agnieszka. Pensé que estabas como en Polonia. Amo Polonia. Bueno, a ver, hay algo que no me canso de repetir. Ya yo pienso que cuando uno está a veces como más vinculado, bueno, yo hago investigación, pero también cuando estamos vinculados a docencia, ¿no? Hay algo que yo no me canso de repetir. A ver, yo siento que siempre hay como un temor o siempre hay como cierto, no le quisiera poner la palabra miedo, pero sí hay un temor cuando tenemos frente la teoría o estamos frente a la teoría. Porque la mayoría de las veces leemos teoría o nos acercamos a los autores teóricos y no le encontramos vínculos con los análisis o con nuestras lecturas de lo que sería el material, vamos a decirle, ficcional. Voy a poner aquí un adjetivo, pero sabemos bien que ese ficcional está entrecomillado. Entonces, yo creo lo siguiente, y es lo que siempre he tratado de llevar adelante, ¿no? Yo leo autores teóricos y hay alguna noción, alguna definición, alguna idea que se queda. Voy a lo que sería la novela, en este caso Visama, y digo, aquí puede haber un punto de sutura, puede haber un encuentro entre esta idea de imagen-huella, que obviamente se trabaja, o Didi Uberman la trabaja para otro contexto, eso está más que claro. Sin embargo, esa idea de la imagen-huella o esa noción de la imagen-huella, ese residuo, esa potencia que va quedando, esa residualidad, ¿por qué no utilizarla en función de las novelas de Visama? A ver, no es forzarla,
Pero ¿por qué no puedo preguntarme a partir de Didi Huberman, ojo, a partir de otro autor, en este caso Nelly Richard, o en este caso Viviorca, que es un autor que a mí me parece bien interesante para trabajar lo que sería violencia política? ¿Por qué no utilizarlo? Es decir, no siento que debamos de alguna manera como continuar divididos en el sentido, si yo veo que me resulta, que me es fructífero, que es útil una noción, eso sí, poniendo que reporta a otro contexto, pero que a mí en este contexto me sirve y me permite el marco de lectura o el marco teórico de lectura para, de alguna manera, yo poder ensamblar esas ideas que tengo con respecto a una novela. Atención, mis acercamientos muchas veces son más de lectora que de crítica. Yo escribo sobre lo que a mí me gusta, o sobre las novelas, o sobre los testimonios, o sobre la poesía que a mí me gustan, que a mí me dejan de alguna manera, o que formarían, para decirlo más académicamente, de manera formal, porque alguien puede decir por ahí no se trata de gusto, no. O sea, hay un canon personal, y ese canon personal también pasa por novelas que uno inmediatamente tiene una afinidad, siente que hay una afinidad, y a lo mejor no están ni siquiera bien escritas, por poner un caso, ¿no? Pero uno siente que hay una afinidad emocional, vivencial, como queramos llamarlo, como deseemos llamarla, pero pasa por nuestro canon. Entonces, ¿por qué razón no tomar nociones, siempre, repito, colocando el contexto, pero a favor nuestro? Para mí, la teoría tiene que estar a favor nuestro. No voy a estar leyendo libros de teoría y hablando sobre teóricos, no. Es decir, la literatura va más allá, los estudios culturales van más allá. Entonces, en ese sentido, trato siempre de algo tiene que hacerme sentido para colocar una noción teórica con una, digamos, con una lectura, con un abordaje a lo que sería en este caso la novela de Bizama. Así que sea residuo, sea de alguna manera imagen huella, pero me parece que sí, que es factible utilizarlo. No sé si entendí muy bien tu pregunta, pero creo que algo dije. Sí, sí, no, muchas gracias. Solo justamente quise felicitarla por esta lectura muy fructífera con Didi Huberman, y pensaba que justamente la huella que tenemos en Bizama va en varios niveles, y con su noción también se puede leer este nivel de la relación entre padre e hijo, y varias otras pistas también de lectura. También muy interesante las diferentes huellas de diferentes maneras de arte, ¿no? Que también se refiere luego a la pintura, porque el padre luego se vuelve profesor de pintura en el colegio. Entonces, sí que hay muchas lecturas posibles con lo que usted ha propuesto, y muchas gracias otra vez. Gracias, gracias a ti. Bien, quisiera saber si hay otras preguntas o comentarios que quisieran añadir a la conversación que acaba de entablar Agnieszka. Bueno, yo quisiera aprovechar entonces para también desarrollar una pregunta. De acuerdo con la lectura que hiciste tú, Daniuska, entiendo que es muy importante, las imágenes son un insumo muy importante para Bizama, y construye su narrativa en función del aporte que obtiene de la fotografía, del stencil, del graffiti, de las radiografías clínicas, etc. Ahora bien, quisiera preguntarte qué función o qué valor desempeña la escritura, considerando que Bizama es un narrador, es decir, la letra consigue suplir esa dimensión residual que conlleva la imagen, o también la letra tiene un carácter residual cuando se trata de hablar sobre la violencia. Bueno, gracias por tu pregunta, y esto
creo que daría, no sé si para una tesis doctoral, pero a ver. Mira, yo no quiero un poco como afianzar, porque yo tomo por supuesto, y recordando también lo que decía Agnieszka de la relación del padre con el hijo, bueno, en algún momento también hablé sobre género, o sea, hay una lectura muy potente sobre género en estas novelas de Bizama. A ver, yo no quisiera apuntar a que algo está sobre algo. Creo que simplemente hay un cruce, y hay un cruce que es obviamente fructífero. Quizás, como se trata de imágenes, se trata de instancias visuales, a lo mejor en algún momento se pudieran leer como que están como sobre la escritura, o están de alguna manera la escritura sin estas imágenes no sería quizás lo suficientemente potente para dar cuenta del elemento político o de la catástrofe que origina este elemento político. Sin embargo, yo no quisiera referirme a una escritura que es también un resto, o sea, como que de alguna manera la escritura está, digamos, en menoscabo o está de manera residual. Creo que hay, por supuesto, una intención del narrador de construir un mundo. Ese mundo, en cada novela, se da lo que queda fuera de ese mundo o lo que no acaba de plenarse de ese mundo es precisamente lo concerniente o lo que de alguna manera se articula con la violencia. Entonces, como esa narrativa está plenada, está completada, quizás el punto de escape sea precisamente para señalar la violencia, el recurrir a la utilización de la imagen visual. Es decir, yo no quiero hablar sobre o no quiero referirme a algo que tiene que ver con la escritura como residuo, porque creo que no está, creo que lo que hay es una escritura que se vale de las imágenes y se vale de la visualidad y atención, no solo de la fotografía. También aparece, por ejemplo, hay escenas que son cinematográficas, por ejemplo. Creo que se vale de la visualidad para dar cuenta de estos momentos que no se plenan, estos momentos que no se cierran y que son, por supuesto, derivas o productos de la violencia política. Entonces, no quisiera, creo que hay un cruce bien fructífero y por eso, al menos a mí me llama tanto la atención, yo soy muy visual y me llama mucho la atención cómo él arma este mundo, arma estas tramas y a estas tramas le va insertando estas imágenes para dar cuenta de esta violencia. Entonces, por eso no quisiera decir que uno está sobre otro o que la escritura es residual, porque en realidad no lo percibo así, no me detengo en esta escritura así, pero simplemente sí doy cuenta que utiliza las imágenes para esto, o sea, se vale de esa estrategia. Súper bien. Ya estamos sobre la hora, pero veo la mano levantada de María Elisa Núñez, de manera que le solicito que acotemos nuestras intervenciones para cerrar frontalmente. Hola, adelante, gracias. Gracias. Bueno, Daniuska, agradecerte esta presentación tan potente, tan poderosa. Bueno, siempre es un gusto escucharte. Nada, un comentario, ni siquiera es una pregunta que yo no pensaba decir mucho, pero a raíz de tu intervención final, después de la pregunta de Francisco, pensé en ese otro libro de Didi Huberman, el de La supervivencia de las luciérnagas, ¿no? Que se lo dedica al trabajo de Pasolini. Y había una cita, bueno, la recuerdo así de memoria, no puntual, ¿no? Que hablaba sobre el rol de los fotógrafos, ¿no? Los fotógrafos viajeros, capturadores de luces efímeras, de las luciérnagas, y al mismo tiempo hace toda aquella conexión, ¿no? Con la desaparición de la inocencia bajo el peso de la bota política, ¿no? Y pienso que estas conexiones que has hecho, bueno, son también poderosísimas. Uno no puede traerlo todo al mismo tiempo al trabajo,
pero ahora mismo he recordado eso, era simplemente recordar, ¿no? Recordar eso para, bueno, pues además validar ese elemento visual al que tú haces mención, que en estas novelas que has analizado, creo que tienen un peso tan poderoso como la palabra, ¿no? En ese sentido. Además, bueno, con todo lo de la fragmentación de la imagen, y la imagen, las fotos tuvieron mucho de fiabilidad en un momento histórico, pero ahora mismo no sé cuánto peso de verdad le damos a las imágenes, pero sin embargo siguen estando ahí como prueba. Y bueno, simplemente a esa mención, ¿no? Esa conexión que me vino con ese otro texto de Didi Huberman, sobre el trabajo de Pasolini, que además es muy visual también, y agradecerte tu presentación. Muchas gracias, querida amiga, bueno, sobre todo por tu presencia, tu comentario, y bueno, el cariño está en Salamanca, así que es muy bueno verte. Gracias. Bien, muchas gracias María Elisa por ese comentario. Quisiera reiterarle también el agradecimiento muy efusivo que le tenemos que realizar a Daniuska. Ha sido una presentación maravillosa, muy estimulante. Ha hecho una teoría de la imagen, una teoría también, digamos, sobre esta trilogía de novelas desarrolladas por Visama, y que sin duda constituyen un aporte para pensar sobre las relaciones entre violencia, política e imagen que estamos tratando de desarrollar en este encuentro. Así que insisto en mi agradecimiento, Daniuska, ha sido muy, muy interesante escucharte. No sé si quisieras decir alguna palabra final antes de dar cerrada la mesa. No, agradecerles, bueno, tanto a Marian como a ti por esta invitación, por la posibilidad de que nos veamos y por supuesto, siempre comentar y de alguna manera también pienso que este vínculo de acercarnos, de reflexionar sobre no solo la teoría, sino también sobre algunas obras, en este caso una narrativa como la de Visama, me parece que es, además de importante, obviamente, también es como muy fresco. O sea, es bueno vernos, es bueno conversar, es bueno de alguna manera entablar este tipo de vínculo, ¿no? Es decir, no todo está dicho y no hay nada que esté fijado. Podemos todo discutirlo y me parece eso excelente. Así que muchísimas gracias por el espacio. Muy agradecida. Muchas gracias a ti, Daniuska, y efectivamente estas son instancias que nos permiten, digamos, salir del aislamiento en que hemos estado también, sobre todo en este contexto pandémico. Bien, les agradezco también al público que está conectado o al que está observando esta transmisión a través del Facebook del CECLA. Vamos a dar cerrada esta mesa, pero a las 12, en 6 minutos, continuamos con la próxima mesa, titulada Miradas, ojos y cegueras en el arte y la literatura, de manera que están todos y todas invitados a continuar conversando junto a nosotros en la próxima mesa. Saludos a todas y a todas, y estamos conversando. Chao, chao. Chao, chao. Gracias, adiós. Gracias. Besos. Chao, chao.